Hola Cupcakers, esta semana os muestro la siguiente receta de la mesa dulce para el baby shower de Sofía. Vamos a hacer unos macarons de color rosita con sabor a piña colada. Para conseguir este sabor haremos una combinación de piña, coco y ron que es toda una delicia. Espero que disfrutéis de la receta y la pongáis en práctica. Para hacer los macarons haremos un mazapán mezclado con merengue italiano. Para el mazapán necesitamos azúcar glass, almendra en polvo o harina de almendras y claras de huevo. Y para el merengue necesitamos azúcar, agua, claras de huevo y colorante en pasta rosa. Empezamos tamizando la almendra en polvo. También podemos encontrarla en supermercados como harina de almendras. En la preparación de macarons es muy importante tamizar los ingredientes secos, ya que esto es determinante para que las galletitas nos queden con una superficie bien lisa. Si al terminar de tamizar vemos que hay trocitos que no pasan por el colador, es mejor descartarlos. Repetimos el tamizado para asegurarnos de que la almendra que vamos a utilizar en los macarons quede súper fina. Es cierto que tradicionalmente los macarons se hacen con almendra en polvo, pero también podéis hacerlos con pistachos, avellanas, nueces o cualquier tipo de frutos secos también en polvo. Cuando terminemos el segundo tamizado es el turno de tamizar el azúcar glass. Este azúcar es muy fino, pero por la humedad ambiente se apelmaza y se crean bolitas. Por eso lo mejor es tamizarlo antes de utilizarlo. Mezclamos un poquito de azúcar glass con la almendra en polvo y volvemos a tamizar los dos ingredientes juntos. Como veis, el tamizado es imprescindible para unos macarons perfectos. Una vez listo, reservamos la mezcla para más adelante. Ahora batimos las claras para el merengue italiano. Cuando hacemos macarons es recomendable envejecer las claras para quitarles un poquito la humedad. Y para ello lo único que debemos hacer es separar las claras y dejarlas en la nevera durante 24 horas antes de utilizarlas. Batimos a velocidad media hasta que las claras estén firmes. Es importante que no las batamos a una velocidad muy alta para que las burbujitas que se creen al montar las claras sean pequeñitas. Si batimos a máxima velocidad, el macaron se llenará de aire y las galletas quedarán con burbujitas en su interior. Ahora, en un caso mezclamos el azúcar y el agua y lo dejamos a fuego medio hasta que empiece a hervir. Para este almíbar vamos a controlar la temperatura en todo momento. Es muy importante que el almíbar llegue a una temperatura entre los 112 y los 118 grados. Ni más ni menos, es un proceso delicado y requiere un poquito de precisión. Una vez tengamos el almíbar listo, lo vertemos sobre las claras montadas muy poquito a poco mientras seguimos batiendo. Lo vamos añadiendo en forma de hilo y con mucho cuidado para que no toque las varillas ni las paredes del bol. De lo contrario, el almíbar se enfriará de inmediato y quedará cristalizado en las varillas y en el bol. Seguimos batiendo unos minutos más hasta enfriar por completo el merengue. Y en unos minutos veremos que tenemos un merengue firme y brillante que forma picos finos. Para darle color voy a utilizar colorante en pasta rosa. Los colorantes en pasta no aportan mucho líquido y son muy intensos. Por eso son perfectos para los macarons. Ya veréis que con un poquito conseguimos un color muy llamativo. Cuando tengamos un color homogéneo, dejamos de batir y lo reservamos. Volvemos a la mezcla que tamizamos antes, así que añadimos las claras del mazapán sobre la mezcla y lo incorporamos bien. Os recomiendo hacer movimientos aplastantes, y poquito a poco veréis que se forma una masa consistente. Ahora mezclamos el mazapán con el merengue. Este es otro punto al que hay que ponerle mucha atención a la hora de hacer macarons. Debemos integrar las dos texturas y dejarlas en punto de cinta. Tenéis que combinar movimientos envolventes y aplastantes para incorporar bien los ingredientes y aligerar la masa. Seguimos así hasta conseguir una masa elástica que cae en forma de cinta sin romperse. Una vez tengamos el punto de cinta listo, trasladamos la masa a una manga pastelera. Sobre una bandeja de horno voy a poner un papel con unos círculos guía de 4 centímetros de diámetro. Y colocamos encima el papel de horno donde pondremos la masa de los macarons. Ahora, con la manga en posición vertical y haciendo una presión constante, rellenamos el centro de los círculos. Es importante dejar un margen entre ellos, ya que luego la masa se expandirá y cubrirá todo el círculo. Os aconsejo utilizar una boquilla redonda fina, porque así la masa sale de la manga con menos burbujas de aire. Seguimos haciendo macarons hasta completar la bandeja. Y ahora toca desestresarse y golpear la bandeja contra la mesa para expandir la masa. Así también eliminamos posibles burbujitas de aire de la masa. Una vez finalizados, los dejamos secar a temperatura ambiente. El tiempo de secado depende de la humedad que haya en ese momento. En mi caso, vivo muy cerca del mar, por lo que en mi ciudad hay muchísima humedad ambiente. Así que los he tenido que dejar durante 3 horas para que sequen.
Para saber que están en su punto, los tocamos suavemente con el dedo para comprobar que están secos. Ahora los llevamos al horno precalentado a 110 grados. Los horneamos en la parte baja del horno y a poquita temperatura para que no pierdan color. Recién salidos del horno los dejamos enfriar sobre una rejilla. Ahora no los intentéis despegar del papel porque se romperán. Una vez han enfriado ya los podemos despegar fácilmente. Como veis, nos ha quedado una galletita lisa por arriba. Esto es gracias a que hemos tamizado muy bien los ingredientes secos. Y también nos ha quedado el pie característico de los macarons, así que están perfectos para el relleno. Para hacer el relleno necesitamos chocolate blanco, nata o crema para batir, esencia de piña, esencia de coco y ron blanco. Vamos a añadirle al ron blanco un cuarto de cucharadita de esencia de piña y otro cuarto de cucharadita de esencia de coco. Con esta mezcla conseguiremos el sabor a piña colada para el relleno. Lo reservamos para utilizarlo dentro de un ratito. Ahora calentamos la nata o crema para batir. Cuando esté a punto de hervir, la vertemos sobre el chocolate blanco. Os aconsejo esperar un minuto para que el chocolate se ablande un poquito. Así luego es más sencillo mezclarlo todo. Como veis, estoy haciendo una ganache de chocolate blanco. Es un relleno muy sencillo pero que está muy rico. Muchos me preguntáis si en la ganache se puede sustituir la nata o crema para batir por leche, pero siento deciros que no se puede. La nata o crema para batir es un elemento graso que se integra muy bien con el chocolate. Si usamos leche, las grasas del chocolate se saturan y se endurece toda la mezcla. Así que mejor buscad nata o crema para batir en vuestros supermercados que seguro que la tienen. Cuando tengamos la ganache bien mezclada, le añadimos el ron con las esencias que preparamos antes. Seguimos mezclando para repartir el sabor por toda la ganache. Podéis hacer la receta solo con las esencias y también os quedará una ganache muy rica. Una vez lista, la tapamos a piel con papel film. Esto consiste en cubrirla de manera que el film toque toda la superficie de la ganache. Así protegemos la capa superior y evitamos que se reseque. Hecho esto, la llevamos a la nevera durante un mínimo de 2 horas. Pasado este tiempo, la ganache habrá endurecido y estará perfecta para batirla. Al batir la ganache, conseguimos que tenga un color más blanco y una textura esponjosa. La batimos durante un minuto y ya estará lista para rellenar nuestros macarons. Con la ganache en una manga pastelera rellenamos cada uno de los macarons. Así que ponemos un poquito en el centro y con la otra galleta presionamos suavemente hasta que el relleno llegue al borde del macaron. Y así vamos haciendo cada una de estas pequeñas delicias. La verdad es que es un proceso que requiere algo de práctica, pero disfrutar de su sabor y su textura es una delicia. Podéis hacerlos de diferentes colores y sabores, pero en este caso son de color rosa para seguir el diseño de la mesa dulce. Está claro que no son imprescindibles para una mesa dulce, pero sí son muy recomendables. Si te ha gustado el vídeo, házmelo saber dándole al me gusta. No olvides suscribirte al canal para no perderte mis nuevos vídeos. Nos vemos la próxima semana con la siguiente videoreceta de la mesa dulce. ¡Hasta pronto, cupcakers!